y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Padre bueno, una vez más estamos delante de tu presencia para pedirte y para implorarte, Señor, que en este momento que vamos a escuchar tu palabra por medio del siervo que tú has escogido, seamos alimentados, Señor Santísimo, y que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender todo lo bueno que tú nos quieres dar, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a comprender que tu grande amor y misericordia nos alcanza y nos da la oportunidad de salvación. Que nuestro espíritu se alimente, Señor, para que seamos fortalecidos y así podamos hacer tu voluntad. Nos depositamos en tus manos juntamente con nuestro hermano Jorge, que es el que nos dará esa palabra de vida, Señor. Ayúdalo siempre en su ministerio, bendícelo a él y a su familia, y que las palabras que él hable sean palabras de vida, Señor, que sean palabras para edificación, para que tu iglesia, Señor, nos vayamos alimentando. Nos depositamos en tus manos, Padre bendito, y que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude, nos haga reflexionar y comprender las cosas buenas que tú nos das. En el nombre de tu amado Hijo te lo rogamos y te lo imploramos. Amén. Gracias, hermano Javier. Bien, amados hermanos, pues ahora le doy lugar aquí a nuestro hermano Jorge Martínez. Hermanos jóvenes, traten de estar atentos, no hay que distraernos. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Carísimos hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que estamos una vez más delante de Él. ¿Cómo pasaron la fiesta, hermanos? Bien. El tema hoy que quiero que estudiemos hoy es: ¿qué tan cerca está Dios de nosotros? ¿Tan lejos o cerca? ¿Lejos o cerca? Hoy vimos, hermanos, una escuela que el propósito del santuario era, hermanos, para que Dios habitara ahí. Y la distribución que se hizo, hermanos, del campamento que se estableció, pues quedó en medio. Las tribus quedaron repartidas alrededor. ¿Cuál era el motivo? ¿Fue idea nada más de Dios así o por qué estableció así? Y dice, hermanos, lo que fue nuestro verso de memoria en el libro de Éxodo, capítulo 25, dice así. Éxodo 25, versículo 8 y versículo 9. Dice: y hacerme a un santuario, y yo habitaré entre ellos. Vamos viendo, hermanos, que lo que el Señor quiere, hermanos, a través de la Escritura, que hoy entendamos. Por eso decía yo, ¿qué tan lejos está Dios de nosotros? ¿O qué tan cerca está? Porque si nosotros vemos allá en el libro de Deuteronomio capítulo 30, me parece que es, o 31, dice que no está lejos, no está en el cielo para que veamos quién la va a bajar, o del otro lado de la mar, quién nos la va a traer. Dice, está cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Entonces, vamos viendo, hermanos, lo que Dios quiere con su pueblo. En el principio dice, le da la orden a Moisés: hazme un santuario para que yo habite entre ustedes. En un santuario, hermanos. Dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Hebreos, capítulo 8. La sabiduría de Dios, hermanos, es tan grande que los pensamientos o la mente del hombre no logra aún entender. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que ese santuario va a ir modificándose para que nosotros
hoy tengamos esta oportunidad. Dice el verso 1, así que la suma, Hebreos 8:1, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también estuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. ¿Cuántos santuarios hay en este verso? ¿Cuántos santuarios? Dice el versículo 1, tenemos al pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. ¿Cuántos santuarios hay entonces? ¿Uno o dos? Dice que el primero, ¿quién lo hizo? Moisés, porque así lo vimos en la escuela, ¿no? Dios lo diseñó y le dijo, estas son las medidas, así lo vas a hacer, vas a ponerle esto, vas a poner el otro. Pero quien lo construyó fue Moisés. Y dijo, vas a tomar de los hijos de esta tribu, yo les voy a dar sabiduría para que sepan hacer esto, estos otros también, y hagan. Por eso dice el verso, y harásme un santuario. Pero Pablo dice aquí entonces ahora que habla de otro santuario. Y dice que hay un ministro de ese santuario. Y este es el verdadero de ese tabernáculo que el Señor asentó. Dice el versículo 5, lo cual le sirven del bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dijo a Moisés, hazlo así, dale esta forma, cúbrelo con esas pieles y todo el diseño, hermanos. Pero dice, hermanos, que esto era un bosquejo. Dice el versículo 6, mas ahora tanto mejor mi ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado desde las mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar del segundo. ¿Cuál falta era entonces en el primero? Pues si Dios lo diseñó, hermanos. Moisés lo hizo como Dios le dijo. ¿Qué falta había? Dice el capítulo 9, hermanos, versículo 1. Tenían, pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y esas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para ofrecer los oficios del culto, mas en el segundo solo el pontífice en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La división del tabernáculo era, hermanos, el lugar santo donde entraban los sacerdotes a ofrecer, pero dice que había otra parte en ese tabernáculo donde solamente en un año entraba una sola vez el sumo sacerdote. Dice el verso 8, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Por eso leímos, hermanos, una figura, una imagen de lo que se iba a ir estableciendo. Dios estaba presentando la forma
de cómo el Señor habitaría entre los hombres. Dice el versículo 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Por eso, hermanos, cuando leímos en el capítulo 8, cuando dice en el versículo 7, dice, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no hubiera procurado lugar del segundo. ¿Cuál era la falta? ¿En qué consistía el problema? Porque no era perfecto. Dice acá en el capítulo 9, versículo 9, los sacrificios que se presentaban, que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. ¿Qué hacía el sacerdote, hermanos? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? De que se ofrecían sacrificios para la remisión del pecado del pueblo. ¿Qué hacía el sacerdote? Dice que ofrecía uno primero por él, su casa, y luego ofrecía otro por el pueblo. Y eso era, hermanos, constantemente. Ya había un año, hermanos, en que entraba el sumo sacerdote al lugar especial donde se encontraba el arca, hermanos, conocida como el lugar santísimo, que también llevaba a ofrecer sacrificios. Y eso era cada año. ¿Por qué entonces llegó a ser, hermanos, imperfecto? ¿Por qué entonces, hermanos, se tenía que establecer lo segundo? Dice el versículo 11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Entonces, hermanos, el segundo tabernáculo no era hecho de manos, no era mundano como lo veíamos en el primer verso, sino que ya era, hermanos, dice, no de esta creación, no hecha de manos. Era un tabernáculo perfecto. Y entonces, ¿a quién representaba ese tabernáculo? El primero, hermanos, ¿a quién representaba? A Jesucristo, que viene, hermanos, como ese tabernáculo perfecto. Dice, no hecho de manos. Por eso cuando leemos allá en Juan, hermanos, en el capítulo 1, dice que el verbo, en el principio era el verbo. Pero habla, hermanos, que ese verbo se hace carne y toma forma de hombre. Y dice, no por voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor lo tiene diseñado para que hoy, pues, hermanos, tengamos una oportunidad. Porque si existiera ese tabernáculo, ese santuario ahorita, ¿quiénes nada más podrían entrar? Los sacerdotes. Nadie del pueblo, hermanos, se podía acercar, solamente los sacerdotes. Y entonces tendríamos nada más de afuerita estar viendo, como lo hacía el pueblo. Así que en los atrios, ahí nada más se sentaba. En el tabernáculo, cuando se estableció en el desierto, pues todos estaban en sus moradas, en sus cabañas que habían hecho. Y los únicos que estaban en servicio en el santuario, pues eran los sacerdotes. Pero como era imperfecto, hermanos, tenía que haber una perfección de Dios. Y dice el verso 12, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. Entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la voluntad de Dios. El diseño, hermanos, que le da Moisés, la imagen de Jesucristo, para venir a ofrecerse una sola vez. Porque me imagino que en la fiesta de las cabañas vieron los sacrificios. Y dice, hermanos, el profeta Oseas, el profeta Isaías, que Dios se cansó de los sacrificios. Y dice el profeta Isaías, dice, bueno, ¿quién te dijo que lo traigas? ¿Por qué haces ese sacrificio? Pues si Dios lo había establecido. Pero la imperfección que el hombre hacía, hermanos, en los sacrificios,
hace que no sea conforme a la voluntad de Dios, porque Dios había dicho de 1 año, que no esté ciego, que no esté cojo, que no esté quebrado, que no esté enfermo, que no esté malo. Así dijo Dios. Pero el hombre, ¿qué hizo? Empezó a llevar lo que encontraba, hermanos, o lo que compraba. Por eso había los cambistas dentro de allá en el templo, en los atrios del templo. Ya no lo preparaban, sino que iban y nada más lo compraban y lo llevaban. Creo que es el profeta Miqueas el que dice, bueno, ofrécele esto a tu príncipe, a ver qué te dice, a ver si lo acepta. Esto enfermo, esto quebrado, esto ciego, llévaselo a ver qué te dice, a ver si te lo acepta. Por eso, hermanos, la imperfección de ese tabernáculo hecho de manos de hombre. Hay necesidad de un tabernáculo nuevo, un tabernáculo perfecto. Y dice que una sola vez se ofreció, y con eso, hermanos, hubo una eterna redención. Lo que no lograban los sacrificios que se hacían en el templo. Vamos a ver capítulo 10. Dice el verso 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Se perdió, hermanos. Por eso cuando dice Oseas, ¿cómo me voy a prevenir para ir al santuario? ¿Cómo me prevendré para ir delante de Dios? Llevaré miles de sacrificios, arroyos de sangre, ¿qué voy a hacer? Cebos de los animales, ¿qué voy a llevar? ¿Se agradará a Dios de eso? Dice, entiende, oh hombre, que el Señor te ha dicho qué es lo que tienes que hacer, que es mejor obedecer que todos esos sacrificios. Es mejor hacer justicia delante de Dios que todos esos sacrificios. Pero es por lo mismo, hermanos, y dice el verso 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones para el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones para el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. Eso es, hermanos, lo que hizo el Señor. Por eso ese tabernáculo, Pablo dice, es la imagen, la sombra de los bienes venideros. La representación, ese tabernáculo, de un tabernáculo perfecto. Que si en aquel se ofrecían cada año continuamente sacrificios que no podían quitar el pecado ni del que lo ofrecía, hoy viene alguien que se ofrece como sacrificio perfecto para redimir en una sola vez el pecado del hombre. Verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que, hermanos, hoy a través de Jesucristo tenemos, hermanos, la oportunidad de encontrar ese camino hacia Dios. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Dice el verso 6: Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Señor Jesucristo murió, hermanos, dice que se rasgó el velo, se rompió.
Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En pocas palabras, hermanos, no teníamos nada. No había esperanza para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque todo esto que estamos leyendo, dice Pablo en la carta a los Romanos, era de un solo pueblo, del pueblo de Israel. A él le fue dado el culto, la data de la ley, todas las ordenanzas, todo, hermanos, las promesas de ellos. Pero, hermanos, en ese continuo sacrificio que hacía el pueblo por los pecados, el Señor dijo: no, pues esto no está bien. Ya no hay ese amor hacia Dios, y en lugar de llevar lo bueno, siempre ofrecían lo malo. Y se abre una oportunidad. Pero todo esto era un plan, un proyecto. Por eso hay un punto de fe que dice el plan de salvación de Dios, que empieza desde el principio, hermanos, contemplando a todos, hasta los gentiles. Y sí, al principio el maestro dijo: oíd y prediquen, pero no entren por camino de gentiles, ni a ciudades samaritanos entren. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el plan de Dios. Pero llega el momento, hermanos, que viniendo Jesucristo, a través de su sacrificio, se rompe ese velo que nos impedía a nosotros poder tener parte. Porque Pedro le dice a Cornelio: tú sabes que no es bueno que un judío se junte con un gentil, es abominación delante de Dios. Pero Dios hoy me ha mostrado, dice, que yo no ya mi mundo al hombre. Y me ha mostrado que Dios se alegra, se agrada de todos los hombres que le buscan. Y esa es la oportunidad que tenemos. Pero hubo necesidad de mover de un tabernáculo hecho de manos de hombre a un tabernáculo hecho por Dios. Y este tabernáculo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora dice el verso 13: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Y dijo el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil, no tienen pastor, me conviene traerlas para que haya un solo rebaño y haya un solo pastor. Y dice Pablo, hermanos, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Se rompió eso, hermanos, se rompió, y ahora tenemos la oportunidad. Dice el verso 15: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Padre. Fíjense, hermanos, antes nada más los que podían entrar eran los sacerdotes. Los que tenían solamente la oportunidad era el pueblo de Israel. El gentil no. Viene Jesucristo, hermanos, como ese tabernáculo perfecto, como ese sacrificio perfecto, y ahora, hermanos, dice que a través de su sangre se rompió todo eso, y por Él, dice, tenemos entrada los unos y los otros a un solo Padre. Por eso, hermanos, allá en Juan, cuando dice: yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. Tenemos una entrada, hermanos, a través de un tabernáculo. Tenemos una entrada hacia el Padre. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo el Señor: hágame un tabernáculo, un santuario, y yo voy a habitar ahí.
ahí habitaré entre ustedes. Y a través de Jesucristo tenemos entrada a ese lugar, hermanos, para ver la presencia de Dios. Se rompió esa enemistad que había, que era conforme a los ritos, a las leyes, porque el gentil no podía ofrecer sacrificios, no podía, hermanos, porque era únicamente para el pueblo de Israel. Pero ahora a través de Jesucristo, decía mi hermanos, ¿cuántos sacrificios se presentaron en la fiesta? Y vino otra fiesta. ¿Cómo nos vamos a presentar? Porque dice Deuteronomio 16:16 que no vamos a comparecer vacíos. Si este año presenté unos, el otro año no los voy a repetir, tengo que ser nuevos. Y si esa vez di uno, para el otro año voy a dar dos. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Porque ahora tenemos entrada, ya nadie nos lo impide. Antes no lo podíamos hacer, ahora sí podemos entrar, hermanos, al santuario y podemos ofrecer nuestros sacrificios. Dice el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y los domésticos de Dios. Qué gran, hermanos, qué grande esperanza tenemos, porque ahora, hermanos, ya tenemos la oportunidad de ser parte de ese pueblo de nuestro Dios. Ya no somos advenedizos ni extranjeros. Y dice, hermanos, creo que es la carta a los Efesios, Gálatas, perdón. Se me pasó ahorita el verso. Capítulo 3 de Gálatas. Dice, hermanos, verso 25: mas venida la fe ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hablando, hermanos, del pueblo de Israel, de lo que Dios le ofreció. Dice el versículo 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Esa es la dicha que tenemos. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Una sola vez se ofreció y hizo, hermanos, redimió el pecado. Dirimió, dice, a través de su sangre lo que se interponía entre nosotros y Dios, y hoy tenemos entrada al Padre, la oportunidad de llegar. Eso es lo que el Señor hace. Dice, hermanos, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Entonces, ¿cuántos tabernáculos hay, hermanos? 2. Dice capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, verso 1: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. ¿De qué habla Pablo, hermanos? ¿De qué casa terrestre habla Pablo? ¿De la que compramos, la que edificamos? Está hablando de nuestro cuerpo. Dice el verso 2: y por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y por eso dice verso 3: puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Habla de otro tabernáculo ahora. Ahora este tabernáculo, ¿qué representa? Nuestro cuerpo. Esto que tenemos hoy. Y por eso, hermanos, cuando estudiábamos los nombres de la fiesta,
dice, hermanos, que en griego es Sukkot, digo en hebreo es Sukkot, que significa cabañas, pero hablando de muchas. Y en singular, ¿cómo sería? Suca, cabaña. Y entonces vamos viendo, hermanos, que entonces nosotros habitamos en cabañas, pero ¿cuántas son? ¿Es una o son muchas? Es una. Y entonces, ¿por qué el término cabañas? Por lo mismo que vimos ahí en el Evangelio de Juan, cuando habla al Señor Jesucristo y le dicen a sus hermanos, ¿no vas a ir, no vas a subir a la fiesta? Porque se acercaba la fiesta de los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos. Y decía, hermanos, que subió el Señor Jesucristo a celebrar la fiesta. Pablo, cuando habla de los tabernáculos, se está refiriendo a nosotros, a nuestro cuerpo. Si tabernáculo y cabañas es lo mismo, quiere decir que nosotros representamos un tabernáculo, una cabaña, una suca, y juntos todos formamos Sukkot, cabañas, porque cada uno representa esa cabaña, una cabaña. Aquí estamos hablando, hermanos, de nuestro cuerpo, el tabernáculo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué quiere, hermanos, que nosotros tomemos a nuestro cuerpo como el tabernáculo? ¿Por qué? Para que Dios habite en nosotros, para que Él habite en nosotros, porque ese fue el propósito inicial. Ese tabernáculo que fue hecho de manos, de hombres manos, era porque Dios quería habitar o iba a habitar en medio de su pueblo. Ahora lo que quiere Dios, hermanos, es habitar ¿dónde? En nuestro corazón, en nosotros, en lo interior de nosotros. Dice, hermanos, regresemos a Hebreos. Vamos a ver el capítulo 10. Versículo 15. Atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes, ¿en dónde, hermanos? En sus corazones, y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el versículo 22, lleguémonos, ¿cómo, hermanos? Con un corazón verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de la Escritura, hermanos, dice el Señor en este verso 16, daré mis leyes en sus corazones. Y luego dice, hermanos, el profeta Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. Y el versículo 32 en adelante. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde escribió las leyes Moisés? En unas tablas de piedra. ¿Y dónde las puso Moisés? No, a ver, ¿dónde puso las tablas de la ley Moisés? En el arca. Ahí las puso. ¿Y para qué las puso ahí?
para que hubiera un testimonio de la ley de Dios. Y dice que ahí descendía Dios para que el pueblo supiera, hermanos, que estaba entre ellos. Ahora dice, hermanos, las va a escribir en nuestro corazón, en nuestras entrañas. Y dice el verso: y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, fíjense cómo va la transición. De un tabernáculo hecho de manos, viene un tabernáculo perfecto que es Jesucristo. Él se ofrece en sacrificio. Y ahora, hermanos, dice, para que no piensen que ¿dónde anden buscando? Vamos a leerlo. ¿Dónde anden buscando la ley? ¿Dónde anden buscando las palabras de Dios? Voy a dárselas en su corazón. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? Porque el hombre pues sabía que la ley estaba escrita y estaba puesta en el arca y no podía entrar. El único que entraba era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y por eso se les olvidaba o desobedecían. Hoy podemos decir, bueno, la ley está escrita acá, está escrita en las tablas, se guardan, se queda aquí en este lugar, nosotros nos vamos a la casa, guardamos nuestra escritura y ya. Es lo que podemos pensar. Pero conociendo a Dios al hombre, dice versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que la cumplas. Para que la cumplas. Y a Josué le dicen: mira, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Tú léelas, instrúyete en ellas, cúmplelas, y todo lo que hagas serás prosperado. Ese es ahora, hermanos. Nuestro cuerpo toma esa forma de ese tabernáculo. Cada vez, hermanos, que usted grabe en su corazón la ley, tendrá a Dios en su corazón. Cuando usted no lo haga, pues su tabernáculo va a estar vacío. Posiblemente sea ocupado por otro ser. Eso es lo que hoy nosotros a través de la escritura vemos. Dios quiere estar en nosotros. Quiere, hermanos, vivir en nuestro corazón. Por eso le dice allá en Jeremías: daré mis leyes en sus entrañas, las escribiré en sus corazones. Yo seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Es lo que quiere Dios, hermanos. Lo único que resta entonces, que cumplamos. Vamos a ir a la carta de los Hebreos capítulo 10. Estábamos en el capítulo 10 y vamos a leer el verso 22. Lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y, hermano, la recomendación que nos da Pablo: mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Dice, hermanos: si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Eso es lo que quiere, hermanos. Y si nosotros volvemos a leer la segunda carta de los Corintios capítulo 5, dice que para que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Eso es lo que quiere Dios. Por eso quiere habitar en nuestro corazón. Pero si usted no lo deja, hermanos, entonces pues estaremos perdiendo la oportunidad de lograr ser parte de la simiente de Abraham y de tener esas promesas.
Esperamos en Dios, hermanos, que no sea así, que al contrario le digamos al Señor: toma nuestro corazón, habita en él. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente.